Obedecer la ley es una opción de vida o muerte. No podemos transgredir la ley y salir impunes, aunque algunas veces pareciera que sí. ¿Por qué es tan importante obedecer la ley? ¿Podemos vivir sin ley? ¿Por qué guardar la ley de Dios es un asunto de vida o muerte? Hoy vamos a responder a estas preguntas. Acompáñame, tu programa Fe para Hoy está comenzando. Antes de continuar con nuestro episodio del día de hoy, yo tengo para ti aquí una revista muy especial que es la revista Esperanza titulada En la mira de la verdad. Y ese título es el nombre de uno de los programas que presenta el profesor Leandro Cuadros, quien escribió el contenido de esta edición de la revista Esperanza. En esta revista tú vas a encontrar respuesta a los problemas o a las preguntas y a los temas polémicos que la Biblia presenta. Así es que tú puedes solicitar esta revista de forma gratuita para encontrar esa respuesta, desarrollar tu fe, crecer en conocimiento y así tú podrás estar cada día más cerca de Dios y más cerca de la Biblia. Entonces mira, solicita gratuitamente esta revista a través de nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Cuando ingreses allí a esa página web, tú vas a escoger la opción de esta revista Esperanza y a continuación vas a tener que llenar un registro para que nosotros podamos tener tu información y así hacerte llegar esta revista a tu casa. Si estás fuera de Sudamérica, en otros países, al ingresar a nuestro link, a nuestra página web, tú vas a tener que descargar esta revista en PDF. Recuerda, son también 9 lecciones y cada lección tiene un cuestionario en el cual tú vas también a medir tu aprendizaje y así vas a poder sentir, vas a poder percibir que estás creciendo en conocimiento de la palabra de Dios. Te espero que tú en este momento puedas solicitar la revista Esperanza en la mira de la verdad. Obedecer la ley es una opción de vida o muerte. No podemos transgredir la ley y salir impunes, pero aparentemente sí es posible. Pareciera que ciertas acciones incorrectas no tienen mayor repercusión. Una pequeña ilustración puede ayudarnos a comprender mejor lo que estamos diciendo. Cierta vez, 2 hermanos quedaron solos en casa, advertidos por su madre de que no debían comer el pastel que acababa de hornear. La madre, para asegurarse de que sus hijos obedecerían, les recalcó que recibirían un castigo si lo comían. Cuando la madre se fue, los niños en cuestión de minutos tomaron la decisión de comer el pastel a pesar de la advertencia del castigo. Los niños razonaron así: esto no es cuestión de vida o muerte, es solo un pastel. Nuestra madre no nos matará, a lo sumo nos castigará, así que comamos el pastel. Aparentemente, los niños tenían razón. No perdieron la vida por comer el pastel. A lo mucho, recibieron un castigo y no hubo mayores consecuencias. ¿Será entonces que hay algunas leyes que no son realmente importantes mientras que otras sí lo son? Para responder esta pregunta, primero veamos por qué son importantes las leyes. Ante todo, las leyes, así como también las normas, gobiernan cada aspecto de nuestras vidas. Por ejemplo, cómo debemos conducirnos por la sociedad, o cómo debemos comportarnos con nuestro prójimo, o cómo podemos hacer negociaciones, o cómo podemos responder ante el agravio y otras cosas. Pero las leyes no se limitan a las leyes judiciales. Hay leyes y normas en todo ámbito de la vida. Por ejemplo, hay normas en todos los deportes. ¿Te imaginas jugar fútbol sin normas? Sería un caos, ¿cierto? Lo mismo puede decirse del vóley, del tenis, del ajedrez, de la natación, entre otros deportes. Pero también hay normas o convenciones sociales.
Estas normas las aprendemos tácitamente y muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando, cuando saludamos a alguien, cuando decimos hola o cuando nos despedimos decimos adiós o agradecemos, decimos gracias, decimos de nada, decimos por favor, decimos disculpa. Otras normas tácitas, por ejemplo, son esperar el turno para hablar, para mantener una distancia prudente, tocar la puerta antes de entrar, no agarrar sin permiso los objetos de otras personas, vestirse apropiadamente según la ocasión, entre otras acciones. ¿Qué pasa si quebrantamos las normas sociales? A primera vista, quebrantar una norma social parecería no ser tan importante como pasarse una luz roja, lo cual podría causar un accidente o estafar, ¿no?, en los negocios. Pero quebrantar una norma social trae consigo consecuencias. Por ejemplo, no saludar a las personas, no agradecer, no decir por favor o no disculparse puede traer desaprobación y rechazo a la persona. Faltar a la palabra, no respetar, ¿no?, la distancia y la privacidad, ser impuntual, por ejemplo, puede disminuir la confianza y dañar la reputación. Por supuesto, las reacciones pueden ser diversas y algunas transgresiones pueden ser más tolerables en unas sociedades y no en otras. Pero el punto es que así como sucede con las leyes judiciales, transgredir las normas sociales también traen consigo consecuencias. Pero las leyes y las normas no se tratan solo de regulaciones para vivir mejor en sociedad. Las leyes también son importantes porque desarrollan en nosotros un sentido de responsabilidad y moralidad. No podemos hacer todo lo que queremos, como se nos dé la gana. Por ejemplo, normalmente en los países está prohibido viajar sin cinturón de seguridad. Está prohibido consumir drogas o sustancias adictivas. Está también limitado o prohibido vengarse anárquicamente de un agravio y entre otras acciones. Todo esto desarrolla, como dijimos, un sentido de responsabilidad y moralidad en el individuo. ¿Qué pasaría si quitáramos las normas y las leyes? ¿Sabes? La sociedad se volvería un caos. Habría accidentes de tránsito, ¿no?, por no respetar la luz roja. El consumo de drogas y sus consecuencias se multiplicaría. Las estafas en los negocios y la salud, por ejemplo, quedarían impunes. No habría seguridad en las calles y ni siquiera en la propiedad privada. Entre tantas otras anarquías sociales sucederían. Por eso las leyes son importantes, porque por una parte ayudan a mantener la paz, el orden, la seguridad y la justicia. Y por otra parte, desarrollan en nosotros el sentido de responsabilidad y moralidad. Todos, independientemente del estatus o el cargo que ostentemos, somos responsables ante la ley y recibiremos el castigo correspondiente en caso de incumplirla. Esto nos lleva de nuevo al razonamiento de los dos niños de la ilustración que presentamos al inicio. Es cierto que luego de comer el pastel, ellos no murieron. A lo sumo fueron castigados, pero al desobedecer no estaban desarrollando su sentido de responsabilidad y moralidad, y esto a largo plazo puede traer consecuencias de vida o muerte. Ahora bien, es cierto que las leyes judiciales y las normas sociales las elabora el ser humano, pero esto no quiere decir que se deba a un comportamiento caprichoso. En realidad, la tendencia a promulgar leyes y vivir según ella es parte de nuestra naturaleza humana. Nick Chater, profesor de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Warwick en Inglaterra, habla sobre esto. Chater refiere que la ganadora del Premio Nobel en Economía el año 2009, Elinor Ostrom, observó que las personas cuando tienen que gestionar un bien, una propiedad o un recurso de manera compartida, suelen establecer una serie de reglas o normas de forma espontánea.
Por ejemplo, si hay una fuente de agua, las personas se ponen de acuerdo en quiénes y cómo y cuándo van a usar el agua. Y también desarrollan una serie de normas que ayuden a resolver las posibles disputas. En estos casos espontáneos, las normas no las impone una autoridad superior, sino que nacen por mutuo acuerdo del colectivo. ¿Y por qué? ¿Por qué, si no hay normas, los seres humanos empezamos a generarlas? Todo indica que la tendencia a desarrollar leyes y normas es inherente a nuestra naturaleza y que probablemente esté programada en nuestro ADN. Por ejemplo, se ha observado en experimentos sociales que los niños de 3 años pueden aprender completamente las reglas de un juego y que si una mascota que forma parte del experimento entra en escena y rompe las reglas del juego, el niño se da cuenta rápidamente. Ningún animal tiene una noción tal de regla, mucho menos a una edad tan temprana. Entonces, con todo lo que hemos dicho hasta ahora, podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que conocer y vivir en conformidad con las leyes es vital para nuestra supervivencia como personas individuales y como sociedad. No puede haber paz, armonía y seguridad si no hay leyes. Sin leyes que gobiernen el comportamiento y las interacciones humanas, la sociedad se vuelve un caos y desaparecen las garantías de que podamos desarrollarnos como personas e incluso que sobrevivamos. Si lo vemos desde esta perspectiva, podemos afirmar con seguridad que las leyes son una cuestión de vida o muerte. Hasta aquí hemos hablado de las leyes y normas humanas. Son humanas porque son producto de nuestra facultad natural, es decir, inherente, propia a nosotros, que tenemos todos los seres humanos de establecer leyes y normas. Poniendo una analogía, formular leyes y normas es tan importante como hablar. Ambas capacidades son inherentemente humanas y nos diferencian de las demás criaturas. Por eso, las leyes y las normas, así como la facultad del lenguaje, son vitales no solo para sobrevivir, sino también para vivir mejor como seres humanos. Ahora nos vamos a una breve pausa y ya volvemos aquí en Fe para Hoy. Continuando con nuestro episodio del día de hoy acerca de si debemos obedecer la ley de Dios, tenemos que tener en cuenta que esta capacidad que tenemos para concebir y formular leyes no son producto de la evolución. No aparecieron en nosotros para sobrevivir como especie. Tanto el lenguaje como la formulación de leyes son un regalo de Dios, una capacidad que Dios puso en nosotros para que vivamos con dignidad. Mira lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 2, versículos 14 al 15. El texto bíblico dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué encontramos aquí? Que Dios ha colocado en la conciencia de todas las personas los principios de la ley de Dios. Todos tenemos la capacidad para distinguir lo bueno de lo malo y tenemos un conocimiento general de lo que Dios pide para vivir una vida correcta. Y Pablo dice que esta capacidad está escrita en los corazones, en las mentes. Por eso podemos afirmar que el conjunto de leyes y normas que rigen las sociedades son una expresión de los principios que Dios implantó en todos los seres humanos. Por supuesto, hay legisladores malos y también
hay leyes malas. Pero esas leyes son producto de la tendencia pecaminosa que desfigura lo bueno que Dios creó. Es decir, tenemos una capacidad innata para distinguir lo bueno de lo malo y un conocimiento general de lo que Dios quiere que vivamos. Pero la tendencia pecaminosa que todos heredamos distorsiona la forma en que usamos esa capacidad y como resultado existen leyes perjudiciales. Ahora, a esta ley que Dios grabó en la conciencia de las personas, vamos a llamarla ley natural. Es decir, la capacidad básica para distinguir el bien del mal y el conocimiento general de cómo quiere Dios que vivamos. Por ejemplo, hacer justicia, hacer bien al prójimo, respetar a los padres, no robar, no mentir, no asesinar, entre otros, son normas básicas que regulan la vida de las personas en cualquier sociedad. Sin embargo, está también la ley que Dios entregó de forma más específica a su pueblo. Llamemos a esta ley, ley revelada. La ley revelada no la tienen los demás pueblos. Esta ley, por ejemplo, manda a adorar al único Dios verdadero y guardar el sábado. Pero la ley no se trata solo de cosas que debemos cumplir. La ley también se trata de mostrar la voluntad y el plan de Dios para la humanidad. Entonces, la ley revelada incluye un conocimiento que ningún otro pueblo tiene. Y el conocimiento exclusivo que más destaca es el plan de salvación, que incluye la venida, la muerte, la resurrección e intercesión y regreso de Jesucristo. Y este es un conocimiento que transforma la vida, que trae esperanza, una esperanza viva y verdadera que ningún otro pueblo tuvo jamás. Mira lo que dice el texto bíblico en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 4. La palabra de Dios dice así: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Estas maravillosas promesas se encuentran en la ley revelada, no en la ley natural. Por eso no hay forma de que algún pueblo conozca plenitud, la voluntad, el plan y las promesas de Dios si no es por medio de la ley revelada que se encuentra en la Biblia. Pues bien, estas dos leyes, la ley natural y la ley revelada, son en realidad una misma ley. Ambas muestran el propósito de Dios para el ser humano. Pero una, la ley revelada, es una revelación especial, una revelación mayor, que contiene el plan de salvación y las promesas de Dios. Pero hay otra diferencia entre la ley natural y la ley revelada. Ambas son un regalo de Dios, ambas son parte de una misma ley, pero una, la ley natural, está ya implantada en el ser humano, es innata, mientras que la otra, la ley revelada, es externa al ser humano y tiene que ser implantada dentro del ser humano. En Hebreos, el capítulo 10, versículo 16, habla de esta realidad de la ley revelada. Lee conmigo, dice así: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Vemos entonces que la ley revelada tiene que ser implantada, grabada en el corazón, es decir, en la mente de la persona. La pregunta ahora es, ¿quién puede implantar esa ley? ¿Lo podrá hacer la propia persona esforzándose? ¿Será la obra de la educación humana? La respuesta la encontramos en el libro de Ezequiel, el capítulo 36, el versículo 27. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 27. El texto dice así:
Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. El libro de Ezequiel revela que es el Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros quien implanta la ley revelada. Y mira lo que dice Ezequiel, no solo el Espíritu Santo implanta la ley, sino que hace que la cumplamos. Esto quiere decir que sin el Espíritu Santo no podremos vivir la ley. Es su presencia lo que nos mueve a hacer lo correcto. Nuestra obediencia no lleva el sello de nuestros méritos, sino del Espíritu Santo. El mérito es de Él. Ahora, ¿por qué es importante esto que estamos diciendo? Porque cumplir la ley es una cuestión de vida o muerte. No importa si es un pecado pequeño o grande, si es un solo pecado o muchos. Un solo pecado basta para condenar a la persona. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Y cuál es el fruto del pecado? En Romanos capítulo 6, versículo 23, el apóstol Pablo dice lo siguiente, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. De modo que cumplir o no la ley es una cuestión de vida o muerte. Si transgredimos la ley somos culpables y merecemos la pena que es la muerte. Pero si por acción del Espíritu Santo andamos en los caminos de Dios, andamos entonces por el camino de la vida. Pero no solo se trata de consecuencias finales, vida o muerte. La ley también protege en la vida diaria. Proverbios capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente, nos exhorta de esta manera diciendo, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Aquí el versículo muestra, enseña que para no olvidarnos de la ley debemos guardarlas ¿dónde? En el corazón. O como el versículo 3 dice, debemos escribirla en la tabla de nuestro corazón. Y ya sabemos quién es el que graba la ley en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante que la ley esté grabada en nuestro corazón? Proverbios capítulo 3, versículo 2 responde, porque abundancia de días y años de vida y bienestar te aumentarán. Los versículos 22 y 23 añaden lo siguiente, entonces andarás confiadamente por tu camino y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, más bien te acostarás y tu sueño será dulce. De manera que para vivir una vida verdadera, una vida segura, una vida plena, una vida con sentido, necesitamos tener la ley grabada en nuestra mente. La ley implantada por el Espíritu Santo es una garantía de vivir una vida abundante. Ahora mira lo que dice Proverbios capítulo 5, 22 y 23. Aquí dice de quién transgrede la ley de Dios y vive en el pecado. Dice lo siguiente, de sus propias iniquidades será presa el impío y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción y por su mucha necedad perecerá. De modo semejante, los versículos 4 y 5 retratan la vida de pecado y su destino. Dice así, al final resulta ser más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. Quien cae en sus redes va derecho a la tumba. Su estilo de vida es un pase directo a la muerte. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 47, dice que la ley no son solo palabras, sino es vida para nosotros. Si la obedecemos por el poder del Espíritu Santo, tendremos vida prolongada y abundante. Porque la ley no solo se trata de mandamientos, sino también de promesas. Promesa de un corazón transformado, de bendiciones y de victorias, de futuro y de esperanza, que ya son una realidad si nos permitimos ser guiados e impulsados por el Espíritu Santo.
recuerda que en todo este proceso es Jesús quien te guía. Es Jesús que también puede ayudarte a cumplir la ley porque Él la cumplió, Él obedeció. Y si en alguna cosa hemos fallado, hemos pecado, podemos acercarnos a Jesucristo, arrepentirnos de corazón y Él nos justificará, nos dará su justicia, su pureza y nos encaminará otra vez en los caminos de justicia según su ley. Por eso la ley, mi amigo, es una cuestión de vida o muerte. De vida para quien permite que el Espíritu de Dios la grabe en su corazón. De muerte para quien rechaza la operación divina del Espíritu Santo y la acción poderosa de Jesucristo. Por eso hoy te pregunto, ¿le abrirás tu corazón a Dios y le permitirás que escriba su ley en tu corazón? Te animo a hacerlo y disfruta de una vida verdadera y abundante.